Buenos días, queridos hermanos. Qué preciosa última alabanza que cantamos, ¿no? Hoy en el mundo, queridos hermanos, se está celebrando, ¿no? Como Él vive. Las redes sociales están llenas de historias, de publicaciones. Él ha resucitado, Él vive. Y hoy en la cena nosotros compartíamos y decíamos, realmente a ciencia cierta, no sabemos exactamente qué fecha fue, ¿no? Pero lo que sí tenemos certeza total es que Él resucitó. Amén. Él vive y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y hermanos, es una verdad fundamental para lo que nosotros creemos. Porque sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vana sería nuestra fe. Todo lo que nosotros profesamos y creemos está sentado en la base de que Él, el Salvador del mundo, de que el Señor Jesús resucitó al tercer día. Y en esta mañana nosotros vamos a ver, es un tema muy extenso, hermanos, que me gustaría tocarlo en 2 domingos, ¿no? Vamos a ver, si Dios quiere, si Él lo permite, en mayo volvemos a tocar la segunda parte, pero vamos a estar dando algunos conceptos acerca de la resurrección, cuál es la base que ha sentado, hermanos, de lo que nosotros creemos y este suceso histórico, cómo fue que cambió la vida de los discípulos que estaban alrededor de Él en esa época. Y hoy, hermanos, nosotros vamos a ver este tema, la resurrección, la victoria que cambió todo. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Amado y bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este precioso tiempo. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia, por su bondad. Gracias por salvarnos, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, al recordar, Señor, este tema y lo que el mundo hoy está hablando, sabemos que no hay otra palabra más que sino victoria. Victoria sobre la muerte, victoria sobre la cruz, victoria para nosotros los que hemos creído, Padre, porque ya no estamos más para condenación, sino para salvación. Que su Santo Espíritu, Señor, sea guiando todo el mensaje, Padre. Hable a través de mí, Señor. Que no sea ninguna palabra mía, sino usted, Padre amado, enseñándonos a cada uno. Por favor, prepare nuestros corazones, Padre, para escuchar su santa y bendita palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Hermanos, nos vamos ahí en sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Abrimos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para que podamos entender un poco acerca del contexto. Dice la palabra del Señor así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, pasado el día de reposo, sábado para ellos, ¿cierto? Al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Amén. Hermanos, la resurrección de Jesucristo no es solamente un evento histórico,
es el centro mismo del cristianismo. Sin la resurrección no hay esperanza para nosotros. Sin la resurrección, hermanos, no hay salvación, no hay vida eterna. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, nos dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y hoy, queridos hermanos, vamos a entender qué significa la resurrección, qué logró la resurrección y cómo cambia nuestra vida hoy. La realidad de la resurrección, queridos hermanos, es que no es un mito, sino un hecho narrado en las Escrituras, no solamente narrado en las Escrituras, sino que también, hermanos, ha sido visto o vista, se podría decir, por muchos testigos. Por muchos testigos. Jesús murió realmente. Jesús fue crucificado realmente. Jesús fue sepultado y Jesús fue vigilado. Miren lo que dice el relato. La Biblia, hermanos, no deja ningún detalle suelto. Dice la palabra de Dios en versículos antes del capítulo 28 que había guardia ante la tumba. Dice el versículo 62 del capítulo 27, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermanos, había guardia, porque en todo su complot los fariseos, cegados, hermanos, cegados los ojos, cegados el entendimiento, ellos todavía seguían pensando: no vaya a ser que estos discípulos en su locura lleguen a la tumba, lleguen al sepulcro, lo saquen, lo roben y inventen la historia de que resucitó como él mismo lo predicaba. Por eso en el versículo más adelante, en el capítulo 28, hermanos, la Biblia no deja el detalle y dice: estaban los guardias presentes cuando el ángel habla. Estaban ahí los guardias. ¿Y qué dice? Quedaron como muertos, se hicieron los muertos. ¿Recuerdan, hermanos, más adelante que estos fariseos pagan para que no se diga la verdad? Pagan para que no se diga la verdad. Y es que, hermanos, podían haber pagado a todo el mundo, podían haber inventado la historia que esto tenía que suceder. No iban a poder, hermanos, no iban a poder contra el relato, contra el testimonio, contra la fe de aquellos discípulos que habían vuelto a sus quehaceres diarios, que habían vuelto a sus oficios, que estaban con el corazón hecho pedazos. ¿Por qué? Porque su maestro, porque lo que ellos creían, hermanos, hay que entender en el contexto de una mente de un judío. ¿Quién ellos esperaban que venga? Ellos esperaban que venga su Mesías. Y su Mesías para ellos no tenía que venir como alguien que esté humilde, manso, callado, que reciba puñetes, que reciba escupitazos y que no haga nada. Su Mesías, hermano, para ellos tenía que venir con gran poder y gloria. Y cuando el Señor Jesús le comienza a narrar a los discípulos, hermanos, que Él tenía que pasar estas cosas, ellos tienen en el corazón, hermanos, comienzan a sentir
muchos sentimientos encontrados. Con tal razón el Señor le dice, ¿no? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En el mundo tendréis aflicción. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y es la serie, hermanos, de ese mensaje alentador que le da a ellos. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero ellos no tenían en la mente, hermanos, que alguien, que el Cordero de Dios pueda venir, morir en la cruz y pasar todo lo que pasó. Porque hoy en día, hermano, usted va a ver en algunas iglesias a un Cristo con un paño crucificado, pero en realidad la crucifixión en esa época, hermanos, no era así. Los crucificados estaban desnudos. Los crucificados eran, pasaban vergüenza, se burlaban de él. Y el Señor pasó todo esto pensando en que él tenía que cumplir la obra que Dios le había encomendado. La obra que él vino a hacer también por su propia voluntad. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el mismo Dios tomó forma de hombre. Se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿saben qué es lo que más golpea, hermanos, mi razonamiento, mi vida? Es que él nunca más volvió en el aspecto que él tenía antes, allá en la eternidad. Porque él sube, hermanos, ya con un cuerpo glorificado, pero con un cuerpo. Él viene a la tierra y muere, queridos hermanos, por usted y por mí. Él pasa todas estas cosas por usted y por mí. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y algún día nosotros le vamos a ver. Porque cuando Él, hermanos, ¿por qué le digo esto? Cuando Él resucita, ¿se acuerdan cuando Él le aparece a sus discípulos? Y había ahí un incrédulo, Tomás. ¿Qué le dice? Vení, poné la mano y vas a ver las marcas. Sentí las marcas. Y nosotros le vamos a ver así, queridos hermanos, con su cuerpo glorificado, pero con una señal de lo que nosotros, por qué nosotros hemos sido salvos. Mateo capítulo 27, lo que nosotros, hermanos, acabamos de leer, dice, sellaron la tumba, pusieron guardia. En sí, hermanos, nadie podía robar el cuerpo. Nadie podía robar el cuerpo. Pero la tumba, cuando llegan estas dos mujeres, la tumba estaba vacía. En Lucas capítulo 24, versículos 2 y 3 dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Si ellas iban y el cuerpo hubiese estado ahí, hermanos, el cristianismo hubiera muerto ese mismo día. Pero no estaba el cuerpo. Y luego, hermanos, Jesús se aparece a muchos. Acompáñenme en 1 Corintios, o lo podemos poner en la pantalla, capítulo 15, versículos 5 y 6. 1 Corintios 15, versículos 5 y 6 dice así. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Apareció a Cefas y después apareció a otros 500. No sé si alguien de acá, hermanos, ha leído el libro 12 hombres comunes y corrientes. Se los recomiendo leer, es un libro espectacular, donde tanto el escritor habla y dice, ¿no?, de una forma más profesional, un punto de vista más de la psicología, y dice, solamente un loco, alguien que no está cuerdo de la cabeza, podría dar su vida por una mentira. Realmente
estas personas, hermanos, los discípulos, que cada uno volvió a sus quehaceres, volvieron a la pesca, volvieron a los que estaban haciendo, hermanos, han tenido que ver al Señor resucitado para ir y morir de la forma en que murieron. ¿Usted se atrevería a morir por una mentira, querido hermano, amigo? ¿Por algo que no es cierto? Pero estas personas, hermanos, vieron al Señor Jesús y se acordaron de lo que Él les dijo, porque si hasta los fariseos y todos la élite religiosa se acordó y dijo, no vaya a ser, ¿se acuerdan lo que dijo? Que el tercer día iba a resucitar. Y ahí el Señor se les aparece a más de 500 personas. No fue una ilusión colectiva. Hermanos, fueron testigos reales del Señor resucitado. Personas que pusieron el mundo de cabeza predicando el Evangelio porque vieron a su Maestro vivo. Porque ellos estaban viviendo lo que Él les había dicho en sus enseñanzas, que Él iba a poner su vida y que la iba a volver a tomar, que al tercer día iba a resucitar. Y esa es la base de nuestra fe, queridos hermanos. Los discípulos cambiaron radicalmente. Los discípulos cambiaron radicalmente, de cobardes a valientes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Cada uno se fue, cada uno disparó, huyó. El que era más valiente en ese momento, que dijo, Señor, yo no te voy a negar, fue el primero que lo niega, Pedro. Y ni siquiera, hermano, fue encarado por la sirviente del fariseo. Y le dice, tú estabas con él. Y él dice, no, te estás equivocando, yo no estaba con él, ni con su círculo. Esa persona, hermano, fue una de las personas que llevó el Evangelio a muchos lugares del mundo. Otra persona más adelante, que era el que perseguía a los cristianos, hermanos, ha tenido que ver realmente, como dice la palabra, al Jesús resucitado para cambiar de un fariseísmo, un judaísmo extremo, de perseguir y matar cristianos, a predicar el Evangelio en todos lados. Y como habla 2 de Corintios, y ser azotado, pasar solo, hambre, aflicción y todo por amor al Señor. El apóstol Pablo. De esconderse a predicar públicamente. Porque ellos estaban ahí con miedo. De huir, porque fueron dispersados, a morir por Cristo. A entregar su vida por Cristo. Nadie muere por una mentira que sabe que es mentira. ¿Qué significa la resurrección, queridos hermanos? En primer lugar, la resurrección significa victoria sobre la muerte. Ahí mismo en Corintios capítulo 15, versículo 55, dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Solo el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no tiene la última palabra. No solamente victoria sobre la muerte es la resurrección, sino también victoria sobre el pecado. Romanos 4:25 nos habla y dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por mis culpas y las de usted, pero resucitado para nuestra justificación. Amén. Cuando Dios nos mira, ve a Cristo, ve la obra de Cristo en la cruz. Y gracias a Dios que es así. Porque si Él me mirara, nada bueno encontraría en mí. Nada, hermanos, he hecho yo.
para alcanzar la salvación. No tengo ningún mérito, no tenemos ningún mérito para alcanzar la salvación. La resurrección, hermanos, es la prueba de que, uno, el sacrificio fue aceptado y dos, el pecado fue vencido. El pecado fue vencido. El pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. Ya no tiene ese poder sobre nosotros, porque Él venció en la cruz y Él nos muestra y nos enseña cómo hacer. El sacrificio fue aceptado. ¿Recuerdan las preciosas palabras de nuestro Señor en la cruz? Consumado es. Consumado es. Nuestra deuda, todo lo que nosotros debíamos judicialmente, está pagado, está cancelado. Está cancelado. La resurrección, hermanos, también nos muestra que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 1. Romanos 1, 4. Dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Hermanos, la resurrección confirma quién es Jesús, el primogénito de entre los muertos. La resurrección también, hermanos, nos dice, nuestra fe tiene un fundamento. Nuestra fe, hermanos, no está asentada sobre historias, sobre mitos, sobre una falacia, sobre un cuento inventado, sino sobre el verdadero hecho de que Jesús murió y resucitó. No seguimos una religión, seguimos a un Salvador vivo. Seguimos a un Salvador vivo, hermanos. El poder de la resurrección en nosotros. La resurrección no es solo algo que pasó, es algo también que actúa hoy. Una nueva vida nos ha dado a través de Él. Como dice 2 Corintios 5:17, ¿no es cierto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, la resurrección rompe cadenas, adicciones, pecado, rompe su pasado. ¿No es cierto? Cuando usted viene a Cristo, usted es una nueva criatura. Para poder vivir diferente también, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, el mismo poder que levantó a Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Poder para vivir diferente. Y ese poder está disponible para nosotros también. Esperanza, hermanos, en medio del dolor. En Juan capítulo 11, versículo 25, Él dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, aunque todo parezca muerto, te puede nombrar relaciones, sueños rotos, salud. Dios puede traer vida a la suya. Dios puede traer verdadera vida a su vida. Seguridad de vida eterna también, ¿no es cierto? Juan 14, 19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué preciosa afirmación.
Saben, hermanos, la resurrección de Cristo nos trae una esperanza. ¿Cree usted que si hoy cierra sus ojos aquí en la tierra, usted va a despertar allá, los va a abrir en la presencia del Señor? ¿Cree usted que nos espera realmente una vida eterna en su presencia? Sí, yo creo. Y lo espero, hermanos, cada día como si fuera el último. Y le pido al Señor que hoy venga a recoger a su iglesia, porque mejor es estar con Él que cualquier cosa que nosotros podamos tener aquí en la tierra. La tumba no es el final para nosotros. Un cajón no es el final para nosotros. En este momento están velando el cuerpo de nuestro hermano Werner, pero él ya goza y descansa en la presencia del Señor. Y así, hermanos, los que ya partieron, ya gozan y descansan en la presencia del Señor. Y hacia allá vamos todos, con la esperanza puesta en los corazones. Esa verdad que no nos las quitan, hermanos, de acá de adentro, porque así lo dice su palabra y así es. Hermanos, la muerte y resurrección de Cristo conjuntamente son base de varios puntos que sabemos que están en la palabra del Señor. Una, la reconciliación con Dios de aquellos que antes eran enemigos de Dios. Escuchen bien, queridos hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo conjuntamente son base de la reconciliación con Dios de aquellos que antes eran enemigos de Dios. Romanos 5:10. ¿Quiénes eran enemigos de Dios? Todos nosotros. Aquel que no tiene a Cristo como su Salvador es considerado enemigo de Dios. La Biblia lo dice así. También la liberación del dominio del pecado en la vida del creyente. Por eso le decía, hermano, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Romanos capítulo 6, versículos del 10 al 11. También la muerte y la resurrección de Cristo conjuntamente son base de el señorío de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 9. Y si quieren los pueden ir anotando, hermanos. No vamos a leer por una cuestión de tiempo todos los versículos. 14:9 dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El señorío de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo conjuntamente son base, la obra intercesora, hermanos, de Cristo a la diestra del Padre. Romanos 8:34. La obra intercesora. La palabra dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Y la muerte y la resurrección de nuestro Señor también son base, queridos hermanos, para la unión venidera del Señor con los suyos. Él vive, hermanos. Y la palabra de Dios en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 dice: hermanos, Él vendrá por nosotros para nunca más separarnos. Vamos a estar con Él. Quiero leerles, hermanos, algo, hermanos, de un libro que dice las pruebas de la resurrección del Señor. Muchos hoy en día, ateos, gnósticos, agnósticos, hermanos, comienzan a sembrar duda en las personas. El mismo enemigo está sembrando dudas, queriendo borrar, hermanos, de los colegios, de la enseñanza en niños, en adolescentes, en jóvenes, de que Cristo fue un simple maestro. Incluso usted habla con personas que son del pueblo de Israel y ellos le van a decir, bueno, fue un buen rabino, fue un profeta,
Fue un maestro como otros muchos, pero no le hablan que Él verdaderamente es Dios, o que Él resucitó y que todo esto fue un invento, etcétera, como lo hicieron creer en la historia. Las pruebas de la resurrección, queridos hermanos, nosotros primero tenemos, en primer lugar, la prueba de la experiencia. Los mismos cristianos de Corinto habían sido salvos por medio del mensaje que tenía por centro el resucitado de entre los muertos. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Lo voy a leer, hermano. 15, versículo 1 y 2. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y también, hermanos, por aquellos discípulos que fueron testigos oculares, ¿no es cierto? Testigos reales del Señor Jesús resucitado. Aquellos que comenzaron a entregar su vida, a predicar el evangelio. Segundo lugar, la prueba escritural. No solo había muerto, ¿no es cierto?, Cristo, sino también había sido levantado, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, según las Escrituras. Según las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo cumpliendo lo que hablaron los profetas de Él. Cristo cumpliendo lo que Él mismo habló de Él. Tercer punto, la prueba testificativa. Y es lo que leímos, hermanos. Más de 500 personas en circunstancias que se prestaban muy poco a ilusiones les habían visto personalmente después de su resurrección. Más de 500 personas le vieron. No fueron 12, no fueron unos 30, 40 personas. Más de 500 personas. La prueba de la lógica de la salvación. Pablo declara a los corintios: si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana. Vana es también vuestra fe. Y aquellos que durmieron en Cristo están perdidos, y los más miserables somos de todos los hombres. Hermanos, la cruz y la resurrección están íntimamente unidas, pues el crucificado muere para volver a tomar su vida, mientras que el resucitado se presenta eternamente como el crucificado. Hermanos, Pablo predicaba a Cristo como el crucificado, donde acá vemos, hermanos, que ¿qué era lo que predicaba? Lo que él había visto. ¿Qué era lo que predicaban los discípulos a los cuales el Señor se le aparece? La verdad. Hermanos, ¿qué fue lo que los llevó a ellos de estar con miedo, lo que ya dijimos, de huir, de esconderse, a predicar hasta dar su vida? Usted mira, hermano, historia, y usted va a leer cómo fueron muertos los apóstoles. Crucificados, aserrados. ¿No es cierto? Es impresionante la forma que ellos entregan su vida. Ahora imagínense que eso hubiera sido mentira. O sea, ¿quién iba a hacer, quién iba a sufrir por algo así? ¿Quién iba a dar su vida por algo así? Y la respuesta es, hermanos, ellos vieron al Señor resucitado. Ellos vieron al Cristo cumplir lo que Él mismo había prometido y había dicho. Hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo trajo reconciliación con Dios para nosotros. La resurrección, queridos hermanos, no es solamente una información, también exige una respuesta. Mateo 28, 17 dice: pero algunos dudaban. Y esto no solamente estoy hablando para las personas que no conocen a Cristo como su Salvador, sino también
para usted que es creyente, que tal vez está viviendo como si Cristo no hubiera resucitado. Tal vez vive y camina en este mundo como si Él no fuera a regresar. Algunos dudaron, pero otros creyeron y fueron transformados, dice. La diferencia no es evidencia, es una decisión. ¿Qué hará usted, querido amigo? ¿Qué hará usted, querido hermano, frente a esta preciosa verdad? Antes de terminar, hermanos, quiero leerle algunas lecciones de la resurrección. La resurrección demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús afirmó que tenía autoridad para poner su vida y volverla a tomar. La resurrección verifica la verdad de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en las enseñanzas de Jesús se enseña claramente su resurrección. Salmos 16:10, Salmos 110:1. Si nuestro Señor no hubiera salido de la tumba, entonces todas estas porciones no serían verdad. Por lo tanto, la Biblia no sería verdad. La resurrección, hermanos, nos asegura nuestra propia resurrección futura. Puesto que Jesús murió y resucitó, un día nosotros seremos resucitados para ser como Él. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Si elimináramos la resurrección, queridos hermanos, no tendríamos esperanza. La resurrección es la base para el sacerdocio celestial de Cristo. Dado que Él vive por el poder de una vida sin fin, puede salvarnos perpetuamente. Hebreos capítulo 7, versículos 23 y 28. Y Él vive para interceder por nosotros. La resurrección nos asegura una herencia futura. Hermanos, debido a que tenemos una esperanza viva, podemos experimentar una vida de esperanza. Una esperanza muerta se debilita cada vez más y finalmente muere. Pero nuestra esperanza es viva. Nosotros esperamos a aquel que prometió regresar por su iglesia. Dice la palabra del Señor que nosotros hacemos memoria de Él cada primer día de la semana, cuando nos juntamos a la cena, a compartir los símbolos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y donde quiera que el pueblo de Dios se reúne en el día del Señor, da testimonio de que Jesús vive y de que Él volverá pronto por su pueblo, por su iglesia. ¿Qué hará usted, querido amigo que nos está escuchando en esta mañana? Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Hermanos, la resurrección significa que Jesús venció. Significa que el pecado fue derrotado. Significa que la muerte perdió. Significa que hay esperanza. Significa que hay vida nueva y hay vida eterna. La cruz demuestra el amor de Dios, pero la resurrección demuestra su poder. Su poder. Aquel que es poderoso para entregar su vida y volverla a tomar. Y volverla a tomar. ¿Oramos? Amado y bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este precioso tiempo que abrimos su palabra. Gracias, Padre, porque tenemos una esperanza preciosa que nuestro amado Salvador vive. Gracias, Padre, por la persona del Señor Jesucristo, por venir a morir en la cruz, entregar su vida, entregar todo lo que Él tenía para que nosotros podamos encontrar una vida nueva, para que podamos tener esperanza, Señor. Gracias, Padre, por esas preciosas verdades que atesoramos en el corazón, Padre. Gracias, Dios,
por, por ese amor infinito que fue demostrado en la cruz por nuestro amado Salvador. Le esperamos, Señor, que Él venga a buscar a su iglesia cada día, Padre, para estar para siempre con Él. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor bendiga su palabra, queridos hermanos.